Esta charla está destinada a operarios. Intuyo que muchos son operarios de equipo. Levanten la mano los que tienen equipo, la mayoría. Vamos a tratar de introducir algún concepto y de ayudar. Muchos deben tener experiencia, así que a los que no conocen los equipos, vamos a ir medio rápido, tenemos media hora, así que vamos a tratar de perder poco tiempo y dejar algunos conceptos que ustedes les puedan ayudar, o por lo menos qué cosas tener en cuenta a la hora de mantener los equipos de riego. Nosotros somos representantes de Vale y en el sudeste de Lobería, hace más de 30 años que trabajamos con Pivote, estuvimos con Luis, después un año, atendemos otras marcas también, y hace un poco a transferir la experiencia de todos estos años, que ustedes puedan trabajar más seguro, reducir los tiempos muertos en el verano. Venimos corriendo al agua siempre de atrás, en general en la zona cuando nosotros empezamos a regar es porque ya el cultivo está pidiendo agua, entonces no perder una hora o 10 minutos en un riego, a veces son más milímetros, y si son más milímetros son más kilos de producción. Entonces, primero, acá hice un esquema sencillo. Nosotros, la mayoría son perforaciones donde captamos el agua, entonces captamos el agua, la presurizamos, o sea, cuando un riego por aspersión, nosotros metemos el agua en una tubería y la asperjamos, con lo cual tenemos datos de las perforaciones, datos de la bomba. No voy a ahondar en lo que es mantenimiento de bomba y motor, porque ya lo vieron antes. En carta de aspersión solamente voy a nombrar 2 o 3 cosas, porque después viene la charla de Ignacio y hubo otra anterior, con lo cual hay bastante de eso ya explicado. Y transportar el agua, a veces no tenemos el agua, la fuente de agua al lado del pivote, tenemos que llevarla una cierta distancia, de manera tal de que hay que ver cuánta presión pierdo en esa distancia que yo tengo que transportar el agua. Ahí yo siempre pongo un ejemplo para que sea gráfico. Si ustedes agarran una soga por la mano y la pasan despacio, ¿qué pasa? Nada. Si la paso rápido, me quemamos. Bueno, el agua adentro de una tubería tiene el mismo efecto. El rozamiento del agua dentro del tubo depende de la velocidad con la que circula. Si el agua va muy rápido, disipo mucha energía en calor y pierdo presión. Por eso es importante el diámetro de la tubería que tengo que utilizar. En general eso viene diseñado. A veces nos toca elegir a nosotros qué diámetro utilizar o verificar qué tubería puedo usar. Si quiero una tubería de aluminio, la tengo que comprar. Pero es importante transportar, saber qué velocidad tiene el agua dentro de ese caño. Un caño más grande sale más caro, pero tiene menos pérdida de presión y el costo operativo va a ser menor. Un caño más finito sale más barato, pero me va a disipar más energía. Y tengo que llegar al pivote mismo, como acá estamos referidos a pivote, puede ser cualquier otro sistema, pero vamos a hablar de pivote que necesita una determinada presión de funcionamiento, vamos a ponerle alrededor de 1 kilo de presión. Tengo reguladores de 10, 15 libras, aproximadamente 1 kilo de presión, pero además tengo que vencer un desnivel topográfico. Ustedes verán que no hay un lote igual, estamos en una pampa ondulada donde a veces traslado los equipos de un lugar a otro y nosotros tenemos que muchas veces vencer desniveles. Si son equipos móviles, por ahí no hay 2 situaciones repetidas. Si la fuente del agua es estacionaria y cambio el lote, por ahí el desnivel es distinto. Ahí tengo que jugar con la RPM de la bomba, si puedo, o con la regulación de la bomba. Pero hay herramientas, no lo quiero aburrir con esto, pero hoy teniendo las imágenes satelitales, con VDR, con la diferencia de altura, yo puedo estimar el valor ese de diferencia de altura para ver con qué presión tengo que salir de la bomba. Un comentario sobre las perforaciones y sobre los pozos, los ensayos de bombeo. Es clave tener los ensayos de bombeo lo mejor realizados posible. ¿Por qué? Porque me van a dar el caudal sostenible de esa perforación y el nivel del cual tengo que subir el agua, el desnivel, lo que se llama el nivel dinámico. Se hace un ensayo en varios escalones y me dice el perforista qué caudal puedo explotar sosteniblemente en el tiempo y qué nivel dinámico tengo que extraer el agua. Y a su vez, en algunos casos, puedo sacar el radio de influencia. Cuando ustedes imagínense un mate, chupo, ¿qué hago cuando chupo un mate? Estoy generando una succión de un medio poroso. Hago un efecto de succión, es lo mismo que hace la bomba. Si el mate es más grande, baja menos el nivel. Si el mate es más chiquito, lo mismo pasa con si la yerba tiene polvillo o no tiene polvillo. Si el suelo es más arcilloso, me cuesta más sacar el agua que si el suelo es más arenoso. Bueno, esto es una analogía bastante similar, pero ahí el dato de caudal y nivel dinámico es fundamental para ver la bomba que tiene. Ya metiéndonos en el pivote propiamente dicho, hay 2 cosas que tenemos que controlar.
Nosotros los pivotes, está el caso del TIL que funcionan con hidráulico, que en vez de controlar el voltaje tengo que ver la presión y que funciona la bomba que hace mover el aceite en el equipo, pero en la mayoría de los equipos que son eléctricos yo tengo que controlar el voltaje y tengo que controlar la presión con la que llega el agua. La presión es un indicador indirecto del caudal, porque si yo tengo la cartilla de riego, es decir, cómo diseñé las toberas de ese equipo en función del caudal, del largo del equipo, de la presión de funcionamiento de los aspersores, me va a dar qué presión necesito en la pirámide. Si estoy por arriba, es probable que me esté sobrando algo de agua, y si estoy por debajo de esa presión de diseño, me está faltando agua. Pero si estoy en la presión de diseño, sé que tengo el caudal para el cual fue diseñado la cartilla. Hay algunos equipos que tienen caudalímetros, o sea, aparte de medir la presión, puedo medir el caudal. No hay muchos casos, o puede venir alguien con un caudalímetro ultrasónico o electromagnético a medirme el caudal y chequear que el equipo está funcionando bien. Y por otro lado, el voltaje es el indicador de la tensión con la que llega la corriente al equipo. En general, nosotros trabajamos con 480 volts cuando son generadores de 60 ciclos o 380 volts cuando son electricidad de red o generadores de 50 ciclos. ¿Qué es lo que nos cambia? La velocidad de los motores. Cuando tengo 50 ciclos, los motores son un 20% más lentos que cuando tengo 60 ciclos. Eso es importante a la hora de calcular cuánto tarda el equipo en dar la vuelta. Nosotros, si tenemos un motorcito que anda a 3 metros por minuto, tengo el perímetro de la última rueda, puedo sacar el tiempo que tarda. Eso ya ahora en la mayoría de los equipos se carga. ¿Por qué? Porque los tableros son digitales y esas constantes yo las cargo y ya tengo los milímetros que puedo regar poniendo a distintos porcentajes el equipo. Pero a veces cuando no tenemos esos datos, queremos corroborar si están bien cargados los datos, tenemos que tener el concepto de que es importante controlar la velocidad de la última torre y esa va a depender de con qué frecuencia estamos alimentando el generador. O nos puede pasar que un equipo en un momento funcionó con electricidad de red y después cambié y lo puse con un generador de 60 ciclos, resulta que el equipo me da la vuelta más rápido, un 20% más. Regué un 20% menos porque el equipo, la fórmula de riego es la misma, entonces hay que tener cuidado con eso. Son tips que después los van a... Este trabajo yo se lo dejé, está en un PDF, se lo di a los chicos, a los organizadores, o sea que les queda, toda esta información les queda para que ustedes la puedan hacer. Y párenme, yo voy a ver a la chapa para poder llegar a pasar todo y me avisan cualquier cuestión. Acá les dejo también una tabla de conversión de unidades, es decir, bueno, que es una pulgada, como muchos equipos son americanos, nos dan los milímetros, las láminas aplicadas en pulgadas, nosotros las podemos transformar a milímetros, una pulgada son 25,4 milímetros, un galón por minuto, que es 0,2 metros cúbicos por hora, y un bar, que es la otra expresión de un bar, es aproximadamente un kilo por centímetro cuadrado, e igual a 14 libras, que es la presión que a veces tenemos en los manómetros. Fíjense ahí arriba, un kilo es la parte de afuera son kilos y la parte de adentro rojo son pulgadas sobre libras sobre pulgadas cuadradas. Entonces 14 libras es igual a un kilo. Cuando nosotros echamos, echarle a la bombilla 28 libras, 30 libras, le estamos poniendo 2 kilos de presión a los neumáticos de nuestro auto, de nuestra camioneta. ¿Sí? Esa es la relación. Y eso es un 14 libras o un kilo, es una atmósfera también, o un bar. Entonces, sabiendo eso, qué es lo que queda de valor. Y otra cosa, ya con esto termino la parte teórica, es decir, acuérdense, 1 milímetro de agua en 1 metro cuadrado, perdón, 1 litro de agua en 1 metro cuadrado me da una altura de 1 milímetro. En algunos países ustedes habrán escuchado que las lluvias las dan en litro. En España, por ejemplo, llovieron 60 litros, pero ya son 60 milímetros. Si yo tengo 1 metro cuadrado y vuelco 1 litro de agua, voy a tener una lámina, un espesor de agua de 1 milímetro. Si yo eso lo extrapolo y me imagino un pivote de 40 hectáreas, al cual yo le inyecto 100 metros cúbicos, 130 metros cúbicos es una unidad de volumen por hora, durante 24 horas, estoy esparciendo un volumen de agua en una superficie. Es la misma fórmula, es decir, bueno, volumen de agua dividir la superficie me va a dar milímetros.
ese valor de ahí arriba creo que daba 7 milímetros. Si alguno hace la cuenta, tiene alguno el celular o la cuenta, haga 130 mililitros. A ver que ahí agarró el celular. 130 mililitros. Es la fórmula, yo esto paro un cachito porque a ustedes 130 metros cúbicos, 130 metros cúbicos por 24 horas. Yo bombeé 24 horas. Y lo divido, ¿se acuerdan? 1 litro dividido la superficie, lo divido 40 hectáreas. Si son 40 hectáreas para pasarla a metros cuadrados, y acá lo multiplico por 1000, acá saco esto, no la voy a complicar. 78. 78. Bueno, dividido por 10, porque acá como acá es 10, 4 0 y acá 3 tengo que dividir por 10. ¿Cuánto te da? 7.8. 7,8 milímetros. Me siguieron 130.000 litros durante 24 horas en 40 hectáreas, son 7,8 milímetros. Eso es si todo el agua que yo bombeo lleva a la superficie. A veces a esto lo tengo que multiplicar por la eficiencia de aplicación. ¿No? La eficiencia, es decir, no todo el agua que yo bombeo termina en la zona de las raíces. Podemos decir que el 87, 90%, vamos a ponerle 87. Hacer 7,8 por 0,87 te da 7, ¿verdad? 0,8 por 0,87. No, 7,8. Bueno, 7 milímetros. En definitiva, si yo bombeé 130 mililitros, no paré nunca el equipo, crucé las 24 horas y el equipo dio una vuelta, apliqué 7 milímetros. Eso es lo que nosotros después cargamos en el display del equipo. Es decir, pongo cuánto tarda el equipo en dar la vuelta, en vez de tardar, vamos a poner que tarde 10 horas en dar la vuelta. Si vos volvés a hacer la cuenta, te va a dar menos valores, ¿no? En vez de ponerlo por día, lo pongo por vuelta. Hacé la cuenta por... Tiene una celular. Hacé esta cuenta por 10. 130 por 10 dividido 400. Dividido 400. Dividido 400. 3.25. Bueno, ahí. O sea que si el equipo al 100%, ¿cómo regulo yo los milímetros de un pivote? Con el tiempo de funcionamiento de la última torre. Si yo lo pongo al 100%, esa torre no para nunca y tarda 10 horas en dar la vuelta. Entonces, si yo durante 10 horas bombeé 130.000 litros en 40 hectáreas, apliqué 3,3 milímetros. Si lo paré acá por la presión, va a dar 3 milímetros. Ese es el primer renglón de los datos que nos aparecen en las cartillas. Si después yo digo, no, el equipo lo va a guardar al 50%, o sea que está 30 segundos funcionando y 30 segundos detenido, 30 segundos funcionando y 30 detenido. Tarda el doble de tiempo. Si tarda el doble de tiempo, esto pasa a ser 20 y esto va a pasar a 6. ¿Se entiende? Al 50% tarda 20 horas en dar la vuelta y aplica 6 milímetros. Eso en general ya en los tableros modernos se carga una sola vez. Lo que ustedes tienen que ver que después cambió el largo del equipo, cambió el caudal, cambió la frecuencia de los motorcitos, que me cambia la hora que tarda la vuelta, corroborar que ese dato esté bien cargado, nada más, porque si no, no estamos mintiendo, digamos, los milímetros que nosotros creemos que estamos echando. En general, nosotros se ponen lo que los equipos tarden entre 2 y 3 días en dar la vuelta y apliquen entre 15 y 20 milímetros. ¿Se entiende? Yo no lo pongo al 100%, muy pocas veces lo pongo al 20 o 30%, el equipo tarda 2 o 3 días en dar la vuelta y aplica entre 15 y 20 milímetros. Pero el dato inicial es ese, el de cuánto tarda al 100%. Se sigue acá. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué el curso y por qué esto? Porque yo tengo que tratar de que el equipo no pare nunca. Yo quiero aplicar más milímetros, tengo que tratar de que trabaje las 24 horas, o sea, que trabaje la mayor cantidad de tiempo posible y que aplique lo más eficientemente posible el agua que tengo. Para eso tengo que tener las toberas bien colocadas, que los picos no estén tapados, que los aspersores no estén torcidos, toda una serie de cuestiones que hacen que la uniformidad de riego sea la mejor posible.
ahí les queda ese un ejemplo parecido. Bueno, en realidad me da 6,5, la misma fórmula que tenemos. Esto les queda para poder verificar. Después, yendo a lo que es operación, nosotros tenemos lo que es el manual del equipo, el manual de la bomba, manual del generador, manual del motor. Todas las marcas vienen con un manual que viene en el sobre del tablero, entonces es importante leer ese manual del propietario porque hace la operación segura del equipo. Estamos trabajando con equipos con muy alta presión de aceite, si hidráulico, o con valores de electricidad de 380 o 400 volts. Entonces van a haber pegatinas en todos los tableros y zonas del equipo que le advierten que puede haber algún movimiento a distancia, un cárdamo, una torre puede arrancar sin que nosotros estamos parados y el equipo está funcionando y no nos damos cuenta, por eso están esas caicos de peligro. En la zona donde hay voltaje, sobre todo yo estoy mirando, revisando el equipo y el equipo está moviéndose, entonces hay que tener cuidado con eso, de no tener de tener precauciones al acercarnos al equipo. Y hay una cuestión importantísima que es la puesta a tierra. Es decir, la puesta a tierra del equipo protege nuestra vida. Y si hay una fuga de corriente, un cable que se mordió, un hachazo, nos ha pasado con algún intento de robo de cable que quedó algo haciendo falso contacto, alguien que conectó un motorcito mal y hay una descarga a la estructura del equipo. Si nosotros vamos y lo tocamos, hacemos si no tenemos bien la puesta a tierra, lo que vamos a descartar a tierra somos nosotros. Entonces, parece la cabanina es importantísima. Acá no, en la zona nuestra, al sudeste, hay equipos móviles, entonces la cabanina va y viene, se tierra medio mal, no está bien hecha la puesta a tierra. Si los equipos son fijos, es importante que la puesta a tierra esté bien hecha, y eso un técnico en seguridad y higiene o un electricista lo puede medir y se mide la resistencia, eso se mide en ohm, y hay que medir que no haya mucha resistencia, o sea que la descarga a tierra sea buena, es como un pararrayo, así que si hay una fuga de corriente, que la corriente elija ir por ese camino que es el más fácil y no a través de nosotros. También hay etiquetas de seguridad para si alguien está arreglando el equipo y viene un operador atrás nuestro, nosotros la dejamos colgada de los tableros de manera tal de que sepan de que nosotros estamos revisando el equipo. Capaz que está con 5 torres más adentro y viene otro atrás y viene el equipo reparado y lo quiere poner en marcha, entonces ponen carteles. Las cuestiones de las conexiones de los cables, muchas veces nosotros vemos las fichas tiradas en el suelo por humedad, eso es importante. No sobredimensionar los fusibles. El fusible es el síntoma de que hay algún problema. Cuando un fusible está saltado es porque hay algún problema en el sistema. Alguna descarga de corriente, algún motorcito en corto. Entonces, por eso el fusible protege la instalación. Ya no nos protege a nosotros, protege la instalación del equipo. Entonces, la tentación rápida es con un alambrecito y sigo andando. Pero el fusible sirvió de denotar un problema. Entonces hay que buscar dónde está el problema para poder hacerlo y no sobredimensionarlo. Acá les pongo yo una guía de cables. ¿Vieron? Acá hay usuarios de distintas marcas. Ahí tienen Lindsay, Valley, Reinke. Bueno, en realidad los que son equipos americanos, en general, los cables de potencia, o sea, los que tienen 380 o 480 volts, son negro, rojo y azul. Y ustedes van a ver que son cables más gruesos, porque son los que transmiten la potencia a los motores. El negro, el rojo y el azul pueden ser en ese color, en esa escala, son los que transmiten la potencia. El verde siempre es tierra, es la descarga que va a la cabanina, y el blanco es neutro. Eso es común en todas las marcas de los equipos. Lindsay, Valley, Reinke, son todos iguales. Entonces está la función, fíjate lo que dice la tabla, decimos, bueno, cómo es Valley, cómo es Lindsay, cómo es Reinke. Después, todo lo que es línea de 110 volts, que es la de comando, ya los cables son los mismos colores, pero tienen distintas funciones. Por ejemplo, dijimos, hasta el blanco, hasta el negro son todos iguales. En el violeta, en Valley, es el porcentaje de funcionamiento de la última torre. Es el cable que le da corriente a la bobina del último contactor. Y por eso lo maneja el timer del equipo, o sea, la velocidad o los milímetros que yo quiero aplicar. Si ese cable tiene 100% de corriente, anda a la torre del 100% y el equipo no para nunca y da la vuelta a la rápida. En el Lindsay, eso maneja el corte de cañón. O sea, el cable tiene 110 volts, pero en vez de manejar el timer, maneja el corte de cañón. En
en el valley, que es el cable de 110 volts que tiene corriente cuando el equipo está andando en forma, como la aguja del reloj. En el Lindsay, ese cable naranja tiene la función de... Perdón, estoy con el marrón, perdón, con el marrón. Tiene función de seguridad. Que lo que tiene es que si se abre la seguridad en alguna de las cajas de los equipos, el equipo se para. Pero se lo hice así medio rápido como para que ustedes vean, digamos, van a ver los microswitches que tienen la caja de alineación, que entran cables de distintos colores y salen cables, a veces en serie y a veces juntos los dos. El Valley lo que tiene es un circuito de seguridad con dos cables en vez de uno, un amarillo y un amarillo rojo, y el Lindsay es solamente el marrón. En el Rey, que ya no me acuerdo, antes me acordaba de eso. No me acuerdo, pero la seguridad del Rey es a través del neutro. Eso sí, a través del blanco. O sea que si se abre el neutro, la seguridad se abre. Primera verificación que hay que hacer cuando nosotros vamos a poner un equipo en marcha sobre los eléctricos es que el equipo respete la orden que yo le doy. Si yo lo quiero hacer andar en forward, pongo el equipo en marcha y miro la primera o la segunda, alguna de las primeras 3 torres mueve y me fijo si el equipo respeta la orden que yo le digo. Si arranca al revés es porque tengo invertida la secuencia de la fase. Puede ser porque arreglé una ficha, me arreglaron el generador, moví el equipo de posición y en la toma de corriente tengo cambiado los cables. Entonces de esa manera lo que tengo que hacer es cortar la corriente e invertir 2 de los cables, el negro con el rojo o el azul con el rojo, invertir la alimentación de eso y volver a probar. Entonces, voy al equipo, le doy marcha en forward, o sea, tiene que arrancar con la aguja del reloj y resulta que arrancó para atrás. Bueno, si pasa eso, tengo que invertir la fase y hacer que el equipo arranque en el sentido que yo le doy la orden. Muchas veces una falla de las más comunes es que nosotros vemos que el equipo hace al revés lo que nosotros decimos y insistimos. Bypaseamos la seguridad y le vamos dando, lo han volcado a algunos equipos porque se empieza, el equipo que hace, cuando tiene que parar arranca y cuando tiene que arrancar para, y entonces enseguida se hace una Z. Y si la quiero porfiar hago cada vez peor el problema. Entonces ahí, si está muy quebrado, hay que llamar a un técnico para que no se rompa, porque hay que lograr que el equipo se estire nuevamente. Porque me quedo así, es como yo quiero, me quedó el equipo así y lo quiero enderezar de tres, pues me quiebro el brazo, tengo que hacer que el equipo vuelva para un lado o para el otro hasta que vuelva a recuperar la alineación nuevamente. Pero lo que tengo que verificar es si cambio la fase y que el equipo respeta la orden que yo le doy. Esa es una cuestión que generalmente pasa después de la temporada, cambié la ficha, me cambiaron el alargue, puse otro generador, en vez de poner el motor número 1 puse el número 2, resulta que la secuencia estaba al revés, o cambié de posición el equipo y el enchufe lo habían hecho mal. En realidad se busca que esto quede bien secuenciado de manera tal de no tener problemas. No sé cómo están con el tiempo. 5 minutos. Bueno, primer giro la puesta en marcha, después vamos a lo que es maniobra de traslado, de acuerdo a la marca, todas las ruedas se giran 90 grados para nosotros poder trasladar el equipo de una posición a otra. Esa operación implica tener que mover el equipo, sacar los pernos si son masas con pernos trabarruedas, y no desembragar las masas que son con diferencial, con embrague, sacarle la traba y hacer que el equipo funcione siempre en primera baja. ¿Qué es lo mejor? Es irse yo tengo que ir del centro A al centro B, tengo el equipo acá y tengo que ir al centro B, me voy al centro B y me fijo cómo está el equipo, si está alineado. A veces nos parece que está bien, pero resulta que la cola del equipo está un poco a la izquierda, un poco a la derecha. Entonces me fijo que está el equipo bien. Si no está, lo corrijo, lo dejo bien alineado, me voy al centro A, doy vuelta a la rueda y después lo traslado. Si tengo una tranquera, un guardaganado, una perforación y estoy en duda, dejen a alguien con un handy en ese punto. Otra, porque pasa muy seguido. ¿Sí? Le eché un poquito al cabezal, al poste, al esquinero, al coche, le eché una rueda a la pasada. Entonces, esta maniobra de traslado siempre de a dos, cuando hay puntos raros, dejen a alguien con un handy, o sea, un handy con el que va en el tractor y otro en el que te queda la bomba,
y avisa, porque si ves que te lo va a agarrar, el equipo a veces no viene perfecto una vela de un punto a otro. Entonces generalmente tenemos la bomba con el cabezal que está medio cerca, o tengo un claro, le abrí un claro, pero me quedó un poste que está dudoso, siempre háganlo de a dos. Vamos a pasar rápido, porque queda todo ahí. Las válvulas de retención, el anclaje, otro punto importante, son equipos móviles, son equipos fijos, generalmente se abulonan a la pirámide que está ordenada. Si son equipos móviles, se atan con cadenas y unos perros de anclaje, unas tiracadenas. Lo importante es que el equipo no se mueva, porque si el equipo se mueve y lo tengo mal anclado, después va haciendo huellas más anchas o doble huella. Y entonces manda el equipo y no manda la pirámide. La que tiene que mandar la pirámide, estar fija en un lugar, entonces la huella va a ser siempre la misma. O si voy y vengo, tengo que instalarlo en el mismo lugar. La puesta a tierra, el engrase, esto lo vamos pasando, el engrase en los puntos críticos de la pirámide, en los anillos colectores también hay lugares donde se engrasa. La entrada de insectos en la zona del tablero, sin que no queden agujeros o cables sueltos por donde se metan arañitas, avispas, que no hacen nido adentro del equipo, ratones, espectacular para meterse adentro y hacer cuevas. En el tramo, ya yendo a la cuestión de alineación, bueno, en este caso es vale, hay que tener cuidado que la varilla de alineación, que es la que transmite el movimiento entre una torre y la otra, no esté entorpecida en su movimiento por ninguna abrazadera, o sea que ese movimiento que se tiene que transmitir de una torre a la otra esté libre, que anden las llaves de corte. De cada una de las cajas tenemos una llave de corte que nos permite treparnos a cualquier torre y parar el equipo. Después hay que acordarse que hay que volverla a poner en la posición original. Me olvido una camioneta, veo que me voy a agarrar algo, un bebedero o una maquinaria, nos ha pasado de que se han metido arriba una limpiadora. Me subo a cualquier torre, yo paro el equipo instantáneamente en esa torre y en los 2 segundos se paró todo el equipo. Después tengo que volver a la posición original, pero tengo que probar que esa llave funcione. Y hay unas válvulas de drenaje, bueno, acá en las cajas de alineación, que son todas, digamos, similares, tengo las borneras donde entran los cables a la caja y salen para la caja que sigue, que esas no estén mordiendo los cables, sino que estén precisamente no el plástico, sino el cable de cobre, que no estén sueltas. Lo que decíamos de verificar la llave de corte, que no haya insectos en la caja, o los contactores a veces se saben meter insectos y se carbonizan y hacen que después no nos pasen las 3 fases, los motores andan en 2, y eso se puede por lo menos verificar, limpiar, hacer que esos mecanismos de alineación de los microswitch también estén funcionando, que corte la seguridad. Limpiar las válvulas de drenaje. Esas válvulas de drenaje que están al final de cada tramo son las que permiten vaciar el equipo cuando no está regando, sobre todo cuando hay helada. Paro el equipo, se vacía, van a ver que chorrean agua, sin presión chorrean agua. Si aún con presión chorrean agua, porque está sucio. Se infló el equipo, está con presión y sigue chorreando agua porque se ensució. Bueno, se desarma la válvula, este es un modelo, hay otro modelo, a veces se le sabe tener raíces, toquilla y se limpia. Hacer una inspección visual de los tramos, que no haya ángulos sueltos, que los tornillos estén ajustados, eso es importante por la estructura del tramo, que no se vaya a deformar. La limpieza después de los motorreductores, el cable que llega al motorreductor que esté mirando para abajo y los prensacables bien ajustados para que no se meta agua en la bornera del motorcito, por eso calcule que está trabajando con agua. Los primeros cambios de aceite en realidad se aconsejan en la primera campaña para poder drenar la suciedad que tienen los motores por el mecanizado, puede quedar algún barrido, algún ideal, entonces se conviene drenar la parte inferior. Después ya depende de las marcas, son cada 3 años en tener los cambios. Ahí hay como se dice, nivel de aceite, como verifica, con la varilla, no voy a poner. Lo mismo con los diferenciales, acá está el proceso. Esto le quedó todo, lo piden a la organización que se lo pasa, está en el ministerio. Yo creo que está para vale y sirve para los otros diferenciales también. Las crucetas, eso es importante también porque que las crucetas estén bien engarzadas una con la otra, sobre todo cuando son equipos móviles, porque eso tiene un manchón de plástico en el medio, que si la cruceta no está bien engarzada una con la otra, se pellizca y rompe el manchón. Eso puede pasar porque está floja, entonces tengo que verificar que una vez que trasladé el equipo que se armó por primera vez, esa cruceta esté bien cruzada una con la otra.
Una cuestión importante es cuando se arma el equipo por primera vez, a veces se ajusta con pistolas eléctricas, pero se termina de asentar la llanta. Entonces, después de una vuelta, hacer un repaso de las vueltas. Eso por ahí, si queda algún tornillo flojo, a veces se empiezan a aflojar y se paran los agujeros y se nos rompe y queda la llanta en malas condiciones por no hacer un repaso después de la primera vuelta. Acá en el caso del mantenimiento de la alineación es importante que esté lo más derecho posible el equipo, porque si a veces lo que hacemos funcionar, si no tengo bien anclada la pirámide o la alineación es distinta de un lado al otro, por ahí nos hace doble vuelta. Entonces es importante que esté la alineación. Estoy pasando rápido, ya estamos bien. Bueno, los microswitch, de aspersión, dijimos, yo no voy a redundar mucho, limpieza de la trampa de piedra, verificación de las toberas, la cartilla del equipo, que se acuerdan, el caudal, me da el caudal, acá dice 6 span, 6 tramos, vale 8.120 metros cúbicos por hora, y la presión en el pivote es 33 litros. Yo voy, pongo en marcha el equipo, tengo 35 litros, por ejemplo. Está bien, sé que tengo los 120 mililitros. Si tengo 20 libras, y no llego a los 120 mililitros. Ahí tengo que ver si es que el pozo tiene un problema, si a la bomba le faltan vueltas y tengo que subir un poquito más la vuelta a la bomba, seguir otra presión. Pero que la presión esté por debajo de la presión de funcionamiento implica que no estoy llegando al caudal que se diseñó la cartilla. Entonces ahí hay que revisar las cuentas o el funcionamiento para ver qué es lo que está pasando. El equipo con pendiente puede pasarle que cuando el equipo está cuesta arriba sube mucho la presión y es lógico, porque yo aparte tengo que vencer a los 33 libros, tengo que vencer el desnivel topográfico y a veces cuando está cuesta abajo la presión me baja. No quiere decir que esté tirando menos caudal, sino que la presión en ese caso me juega a favor. Entonces no tendría que cambiar mucho, cambia si tengo un cañón y tengo por donde se escape el agua, pero presión relacionado con caudal. No la vamos a profundizar mucho. Bueno, ahí te les puse que es una cartilla, qué datos tengo que ver. Lo importante es saber qué tobera va en cada posición, si me pierdo alguno. Lo del timer, la vuelta que dijimos, esta cuenta que hicimos hoy acá, ese equipo, andando al 100%, tarda 8 horas en dar la vuelta y aplica 2,2 milímetros. Es la cuenta que hicimos hoy acá. Sé la velocidad de la última torre, el radio de la última torre, saco el tiempo que tarda en dar la vuelta, con el caudal saco los milímetros que aplica. Eso ya en la mayoría de los equipos ya se carga ese primer renglón y ustedes se olvidan, te preguntan ¿cuánto tarda el equipo en dar la vuelta y cuántos milímetros aplica? Después la tabla esa la calcula el mismo programador del equipo. Entonces vos solamente venís y decís, bueno, quiero dar una vuelta de 12 milímetros, o de 13 milímetros, bueno, tengo que poner el timer al 15% o al 17% y tarda 47 horas en dar la vuelta. En 2 días no me toca hacer nada. Las toqueras. Las válvulas de retención, algo dijo Diego, pero es importante, la válvula de retención evita que el equipo se vacíe una vez que yo lo detengo. Si son bombas cardánicas, las bombas sumergibles muchas tienen válvulas de retención incorporadas, pero las bombas cardánicas no. Entonces, esa va colocada a la salida de la bomba y evita que si el equipo está en pendiente, por la altura que tenga, si yo paro el pozo, se me vuelva todo el agua para el pozo, lo revuelve, puede desmoronarlo. Si estoy aplicando algún nitrógeno y se me paró el equipo, evito de meter nitrógeno en la nafta. Entonces es importante que esa válvula de retención. En definitiva, ¿qué es lo que buscamos? Es ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos aplicar milímetros, ahorrar dinero para hacer mantenimiento preventivo, me evita esos tiempos muertos y hacer andar. A nadie le gusta, a ustedes más de uno le habrá tocado un sábado o un domingo entrar con un diferencial o con un motor en un maíz de 2 metros de altura y se van a acordar de nosotros, que le dio el equipo, de todo. Sábado 11 de la noche. No, 11 de mediodía. Se rompen, viste, unidad. 11 de mediodía cuando ya estamos todos para la casa. Entonces, bueno, todo lo que podamos hacer antes nos evita eso. No es que el equipo no se va a romper, pero sí, si hago un buen mantenimiento voy a lograr evitar esos trastornos que nos generan el equipo. Así que ahí le queda un listado de un checklist de las cosas. Esto es un resumen, como lo tienen en los manuales también. Es decir, un checklist que ustedes pueden hacer en la pirámide, en la aspersión, en las piezas móviles de las torres, en las